En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 29 leemos: Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. De esta declaración se deduce que al principio el hombre era vegetariano y que no fue carnívoro hasta después del diluvio. Y prosigue el texto bíblico en los versículos 30 y 31 del primer capítulo diciendo: Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Este párrafo nos conduce al final del capítulo, por lo que sería conveniente hacer aquí un resumen, destacando algunos puntos. Uno de ellos es el hecho de que Dios es mencionado 32 veces. La Biblia no realiza ningún intento de demostrar que hay un Dios. ¿Por qué? ¿Será porque el salmista en el capítulo 14, versículo 1, dijo: El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios? La Biblia es un libro escrito para revelar la verdad espiritual, religiosa y redentora, que viene a nosotros solamente por medio de la fe. Así es que en este pasaje se nos presenta la realidad de que Dios es el que creó todo. En este primer capítulo podemos observar la unidad y el poder de la personalidad de Dios. Es exactamente lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20, cuando dijo lo siguiente: Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Y nos preguntamos, ¿cómo es que se ha hecho claramente visibles? Y el escritor nos responde: siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Teniendo en cuenta estas palabras, se puede decir con toda sinceridad que Dios no te ha dejado otra opción que tener fe en Él. Debemos tomar nota de otras verdades incluidas en este capítulo. Se rechaza al politeísmo. Un Dios es el que crea. En segundo lugar, se niega la eternidad de la materia. Las primeras palabras eran en el principio, y todo tuvo un principio. Esto es cierto a pesar del hecho de que hubo una época en que la ciencia enseñaba la eternidad de la materia. En tercer lugar, este capítulo rechaza el panteísmo. Dios está antes que todas las cosas y existe separado de ellas. En cuarto lugar, se niega el fatalismo. Dios actúa en la libertad de su voluntad. Finalmente, permíteme enumerar las características notables del capítulo 1, que son el orden, el progreso, la prontitud y la perfección. Pasamos ahora a estudiar el capítulo 2. Por primera vez en este capítulo aparece un principio importante de la revelación, aunque tal principio podrá encontrarse aplicado una y otra vez en la palabra de Dios. Es como una de las huellas digitales de la inspiración. Se trata de la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios, al transmitir la palabra de Dios, tiene la costumbre de expresar una serie de hechos y verdades importantes. Luego, los reproduce, sacando a relucir aquello que considera sumamente importante, aclarando y ampliando algún tema en particular. Él va a llevar a cabo este procedimiento ahora en el capítulo 2, con los 6 días de la creación, que ya se expuso en el capítulo 1. Este mismo principio puede observarse en el libro de Deuteronomio.
El Deuteronomio fue la interpretación de la ley después de 40 años de experiencia con ella en el desierto. El Deuteronomio no fue meramente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la misma. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento ha llegado a nosotros no solo un evangelio, sino que tenemos 4 evangelios. Una y otra vez se sigue a través de toda la palabra de Dios este mismo procedimiento. En el capítulo 2, lo que se destaca de aquellos 6 días de la creación es lo que se relaciona con el hombre. Comenzamos con el día de reposo y leemos los versículos 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. No disminuyamos la importancia del 7º día. ¿Qué quiere decir cuando se nos expresa que Dios descansó de su trabajo? Significa que Dios se fatigó y se sentó a descansar en el 7º día, considerando que había tenido una semana muy atareada y que como había trabajado muchísimas horas, anhelaba descansar. Sería absurdo interpretarlo de esta manera. Dios descansó de su trabajo. Cuando Él terminó sus 6 días de trabajo, miró todo lo que había hecho y vio que era todo muy bueno, que no había nada más que hacer. Al final de aquellos 6 días, reposó en el 7º día porque su obra estaba completa. Y esta es una de las más importantes verdades espirituales que existe. La carta a los Hebreos nos explica que, como creyentes, entramos en un reposo, es decir, que entramos en el reposo de Dios, que es su redención perfecta. Él ha enviado a Jesucristo a morir en una cruz por ti y por mí, y nos ofrece una redención en la que podemos entrar y participar así de ella. Por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.